Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias por todo lo que tú nos regalas, todo lo que tú nos das. Te pedimos que en este día, en esta tarde, tú seas el que nos dé este estudio, Señor. Te pedimos que tú nos hables, Dios, conforme a nuestro corazón. Por favor, bendícenos, guárdanos y llévanos a buscar tu rostro diariamente. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues miren, ¿se acuerdan que la última vez estuvimos viendo lo del reencuentro de Jacob con Esaú? Y lo último que vimos, ¿se acuerdan que leímos profecías, no? Como todos o la mayoría de los libros, Isaías, Jeremías, incluso Ezequiel, los profetas menores, le tiraban durísimo a Esaú. Y en el libro de Abdías, que precisamente es un capítulo con 21 versículos, vimos el por qué. ¿Se acuerdan realmente cuál fue la razón? Y que incluso Dios les dijo, ¿no? Por cuanto ustedes vieron y no hicieron nada, no los defendieron y no nada más vieron, sino que también ¿qué palabra usaba? Miren, vamos rápido, nada más para leerles ese versículo. Miren, es el versículo 12, ¿no? 1:12. Nada más rapidito se los leo. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Entonces, ¿se acuerdan que cuando vimos a Abdías, las comparaciones que yo les daba de cómo Dios ponía a Edom o a Esaú a la altura de Satanás? ¿Se acuerdan? Que tenía mucho orgullo, lo mismo que Isaías 14, etcétera, etcétera, etcétera. Y también lo equiparaba con Babilonia. ¿Se acuerdan que también lo equiparaba con Babilonia? Entonces dices, a ver, a Esaú lo equiparan con Satanás, lo equiparan con Babilonia. En Abdías nos dice cuál fue su pecado y es lo que acabamos de leer. Pero si ustedes recuerdan que también lo que les expliqué viene en el 15, 16 y 17. Se los voy a leer rápido. Nada más les estoy haciendo un recuento. Dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Bueno, aquí perdón, rápido, es que a mí ahora ya se me fue de plano la pantalla, entonces yo ya no veo nada, pero ustedes sí me oyen, ¿verdad? ¿Y sí ven las diapositivas? Sí, sí te oímos y sí vemos la diapositiva. Ahorita está la de Génesis 34, Bueno, la ok, de ok, Dina. ok, perfecto. Ok, ¿se acuerdan que yo les explicaba que precisamente yo ya no les iba a explicar el libro de Abdías de manera como lo íbamos leyendo, ¿no? Sino que lo íbamos a ver en el contexto de la iglesia. Y ustedes se acuerdan que en la Biblia hay un concilio divino o hay un consejo donde precisamente Dios lo preside y tiene ángeles a su derecha y a su izquierda. Y hay varios versículos de eso, ¿no? El Salmo 82, Primera de Reyes, capítulo 23, Isaías 6, mismo Pablo, cuando sube, cuando va al tercer cielo, entra al consejo de Dios. Job 1, ¿se acuerdan? Que incluso Satanás entra, ¿no? Y no has considerado a mi siervo Job y se acuerdan de todo eso.
Entonces yo les explicaba hace 8 días que así como hay un concilio divino, en Hechos capítulo 15 también está el concilio en Jerusalén. Y precisamente lo que yo les explicaba, siempre que leemos donde viene, porque cercano está el día de Jehová, ¿se acuerdan que hay otra expresión que dice grande y terrible, o el día de la ira, o en aquel día, refiriéndose a qué? A la segunda venida. Pero yo lo que les explicaba es sí, pero no, porque también en aquel día se refiere a Hechos capítulo 2 en Pentecostés, cuando precisamente Jesús resucita, asciende y les deja al Espíritu Santo. Y se acuerdan que son llenos del Espíritu y hablan en lenguas, y que medos, partos, elamitas, los del Ponto, Asia, Bitinia, ¿se acuerdan que van de todos lados del mundo y van a reunirse a Pentecostés? Y ahí es donde Dios les da el don de lenguas a los discípulos para que les testifiquen a cada uno en su idioma y nazcan de nuevo. Y se acuerdan, en el primer discurso de Pedro se le convierten como 3,000 personas. Entonces, lo que vimos hace 8 días. Si ustedes se acuerdan, también les leí Hebreos 12, cuando habla de que puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, etcétera, etcétera, pero también hablaba, o lo que veíamos era del santo monte de Dios y de sus millares de ángeles y de sus santos hechos perfectos. ¿Se acuerdan? Que yo les decía, cada que una persona muere en Cristo pasa a ser parte de ese concilio. Y esas personas que mueren, los ángeles, el concilio divino, digamos que en un sentido nos están echando porras, ¿no? Como si estuviéramos corriendo un maratón, ¿no? Y ellos nos están echando porras, a ver, síguele, no te desanimes, no te desalientes, no pasa nada, llega a la meta, como Pablo termina la carrera, ¿me explico? Y el punto era que esto de Abdías, a pesar de que Dios se la canta a Edom o a Esaú o a Seir, como ya lo conocemos, y que prácticamente le dé a entender, tú te pasaste de lanza con tu hermano, no lo ayudaste, no lo defendiste, y sobre todo incluso le quitaste sus cosas, a los que se iban escapando, tú los entregabas, yo te voy a arrasar, ¿eh? Y ya lo sabemos, en la segunda venida de Cristo, al primer lugar donde va a ir, va a ser a Borra, y que es parte de Edom, y ahí va a pisar el lagar. Entonces, al primero del cual Dios se va a venir a vengar o va a hacer justicia es sobre Edom. Pero cuando yo les leía, y se los vuelvo a leer, el 17, más en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Dice, la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aún resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Entonces dices, a ver, más en el monte de Sión habrá un remanente en donde predica Pedro, o en donde está el templo, en Jerusalén, en el monte de Sión. Y dice que un remanente que se salve, ustedes piénsenlo, ¿cuántos se salvaron en la primera predicación de Pedro? Como 3,000 personas, un pequeño remanente. Y lógicamente que iba a haber gente de Edom. Piensen en Herodes, Herodes es idumeo o es edomita. Entonces dices, a ver, ahí está Herodes, y lógicamente su descendencia y gente que vive en Seir o en Edom o en Idumea. Entonces, cuando dice la casa de Jacob será fuego, piensa en el mensaje que está mandando Pedro, ¿no? Si no te arrepientes, te vas a ir al infierno, te vas a ir al fuego. Y sobre todo tú, Edom, porque tú eres estopa y estás lista para el fuego para que te prenda y te consuma. Entonces, cuando ya lo analizas, dices, ok, ya entendí. O sea, a pesar de que Dios está airado o estaba airado con Edom, le estaba dando su última chance en aquel día, ¿eh, mi Edom? En aquel día. Y nosotros sabemos perfecto, aquel día es la segunda venida, pero sí, sí, pero no. En aquel día también se refiere a hechos. Y lo que les está diciendo es, todavía vas a tener una chance más, Edom. Si te arrepientes a la predicación de Pedro, si te arrepientes cuando estén en el concilio, en el concilio de Jerusalén, que precisamente Santiago, en Hechos capítulo 15 cita un versículo del libro de Amós, capítulo 9, donde precisamente dice que Edom prácticamente si escucha y se arrepiente se va a convertir.
Santiago lo único que le quita es Edom y le pone gentiles, que viene a ser lo mismo, entonces ya te hace clic y dices, ok, Dios nunca va a ser un gacho, si así lo quieren ver, un gandalla, un maldito, perdónenme la expresión, ¿no? Como luego los incrédulos lo ven. Ah, es que el Dios del Antiguo Testamento es gacho, es malo. Y el Dios del Nuevo es bien buena onda. No, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y vemos incluso su misericordia en el libro de Abdías, en donde a pesar de que se la está cantando Edom, le dice, pero si te logras arrepentir, eso es el mensaje que le manda entre líneas a futuro, si tú logras arrepentirte, te voy a perdonar. Como cualquier incrédulo, como cualquier gentil, como cualquier persona que merece un infierno, si escucha mi predicación y se arrepiente, lo perdono. Entonces piensen en los edomitas que sabían esto y que escucharon a Pedro y que vieron el concilio en Jerusalén y dijeron, ah, caray, todavía tengo chance de salvarme, ¿vale? Entonces, bueno, eso fue lo que vimos prácticamente hace 8 días, que a pesar de que como se vean las cosas, si Dios te dice, te doy la última oportunidad y tú en esa última te arrepientes, Dios te salva sin ningún problema. Ok, entonces, bueno, ahora sí vamos ya a donde nos quedamos, que sería Génesis 34. ¿Se acuerdan que yo de Génesis 33 me brinqué al 36, que fueron los descendientes de Esaú? ¿Se acuerdan? Y les leí parte del 35, 27 al 29, la muerte de Isaac. Ahorita nos vamos a regresar ahora hacia la historia y qué es lo que vamos a ver precisamente, la deshonra de Dina vengada. Y aquí vamos a ver ciertas cosas, ¿no? Ahí está el título, ¿verdad? A ver, si le doy la que sigue, ¿qué me aparece? Bueno, la siguiente diapositiva. No, pero ¿qué? ¿Quién es? Eh, una mujer, Bueno, creo que es Dina, ¿no? Bueno, según yo es como de color como rojo, rosa, ¿no? Como, sí, ok, ya, ok, perfecto. Fíjense, les voy a ir leyendo. Les leo, les leo 33, 19 y 20 y me arranco el 34. Fíjense. Dice, y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Esto es Dios, el Dios de Israel. Entonces ahí vamos bien, ¿no? Como que Jacob ya empieza a hacer las cosas bien, pero no del todo. Recuérdenlo, ser cristiano no quiere decir que eres perfecto, incluso en cuanto tú naces de nuevo, acuérdense de eso, en ese momento tú ya eres santo. ¿Qué significa santo? Santo significa dedicado a o apartado para. En este caso, como cristiano, eres dedicado a Dios o eres apartado para Dios. Otro ejemplo de la palabra santo, en Corinto a las prostitutas precisamente les llamaban santas. ¿Por qué? Porque estaban dedicadas a la adoración del dios Baco, a la inmoralidad. Pero como estaban dedicadas a, no necesariamente a Jehová, pero esa era la palabra, están dedicadas a, ese es su trabajo, a eso se dedican, para eso viven, por eso eran santas. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué pasa? En el momento que tú naces de nuevo, que te arrepientes, en ese momento eres santo, ya estás apartado para Dios, ya no perteneces al mundo, estás dedicado a Dios, ¿ok? Pero una cosa es ser santo y la otra la santificación. Eso nos debe de quedar clarísimo. Una cosa es cuando el Espíritu de Dios mora en ti y otra cosa es el fruto del Espíritu, que son 9, ¿se acuerdan? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Y se acuerdan cómo dice? Contra tales cosas no hay ley. Entonces, bueno, si yo ya soy santo y ya nací de nuevo, no significa que tengo la madurez espiritual, que tengo los frutos del Espíritu. Debe de haber un proceso de santificación en el cual ahora sí, yo al ir leyendo la Biblia, al ir estudiando, al ir orando, al ir congregándome, discipulándome, etcétera, etcétera, voy a alcanzar cierta santificación. En cuanto pase ese proceso, yo voy a seguir cometiendo
tonterías, pecados, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que le va a pasar ahorita a Jacob? Porque varios diríamos, pero es que Jacob ya nació de nuevo, de hecho ya no se llama Jacob, se llama Israel. Ya luchó con el ángel de Jehová, ya luchó con Jesús en el Antiguo Testamento, ya se arrepintió, ya es una nueva persona. Y sí, sí, también lo vamos a ver como ya es una nueva persona, al grado que luego les pide los ídolos y hasta los zarcillos, ¿se acuerdan? Porque le queda claro, no tengo que tener dioses ajenos. Sí, pero por el otro lado no le queda tan claro que no se debe de unir en yugo desigual con los incrédulos. Y Jacob estuvo dispuesto a hacerlo, ahorita lo vamos a ver. Fíjense, ahora sí ya les leo. 34:1 dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país. De entrada dices, a ver, ¿eso está bien o está mal? Volvemos al punto, ¿está mal prohibirle a los hijos hacer ciertas cosas? Pues no, porque entre más se lo prohíbes, más lo quieren hacer. Pero por otro lado, sí está mal. O sea, me refiero, no está bien que vayan y lo hagan, porque tú dices, a ver, Dios le habló a Abraham, le habló a Isaac y le habló a Jacob. Jacob tiene 12, bueno, en este caso tiene 11, todavía no nace Benjamín, tiene a Dina. Y se supone que Jacob o Israel tuvo que haber crecido con ellos en un lugar, o sea, ¿cómo se dice? En un ambiente solamente ellos con Dios. No se tenía que haber mezclado. Y si tú llegas a otra ciudad, a otro pueblo, y tú dices, oye, yo quiero ir a ver a las otras muchachas, ¿qué va a pasar en automático? ¿La van a influir? Piénsenlo. ¿Qué pasa si tú te vas y te tomas el cafecito con tus amigos, con tus amigas? En automático hay un intercambio de ideas. Y por muy cristiano, por muy fervoroso que sea, te van a echar un montón. Y no quiero decir que no te juntes con tus amigos, porque, pues, como diría Jesús, ¿no? Pues entonces tendrías que salirte del mundo. Simplemente Dios nos tiene que guardar del mundo. Y como diría Jeremías, no te conviertas tú a ellos, que se conviertan ellos a ti. Entonces sí, puedes ir con los amigos, puedes ir aquí, puedes ir allá, pero que a ti no te muevan de tu manera de vivir y que tú los influyas y que tú poco a poco los vayas mordiendo y les hables de Cristo. Pero aunque tú hagas eso, no me lo van a negar. Tú te tienes que tragar la conversación de ellos. Y si ellos te hablan solamente de series, de Netflix, de problemas con su familia, de que ya se quieren ir de su casa, de que ya se quieren divorciar, de que ya esto, de que ya lo otro, al final del día te van a empezar a influir. Entonces, ¿estaba bien o estaba mal? Probablemente no estaba tan mal porque tiene que conocer, pero lo malo es que se vaya sola, ¿me explico? O sea, ¿dónde está Jacob? ¿Dónde están los hermanos? ¿Por qué salió a conocerlas? De plano nadie la pelaba en el clan. O sea, ahí es donde debemos irnos preguntando qué estaba pasando. O sea, el violador no se hace violador de la noche a la mañana. Empieza viendo a las mujeres, luego empieza, no sé, viendo pornografía, luego en el metro empieza a agarrar a las mujeres. O sea, va de manera gradual hacia el mal. Entonces volvemos al tema. Es la misma pregunta del Génesis, ¿no? ¿Y dónde estaba Adán cuando la serpiente se le acerca a Eva? ¿Se habían peleado? ¿Qué había pasado? ¿En qué grado iban que la tuvo que encontrar sola y la engañó? Es lo mismo acá, les vuelvo a leer. Dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país. Volvemos al tema, ¿por qué sale sola? Bueno, dice, y la vio Siquem, hijo de Amor. Tantito, es que es lo malo que no veo. ¿Esa otra qué? Ah, bueno, ahí está otra vez Crodina, ¿no? Ah, ¿ese es del mapa? Ajá. Ya ubicaron, ahí está Siquem, para que lo Sí, vean. sí está el mapa. Perfecto. Recuerden que no nada más, o más bien los nombres de los patriarcas o de los líderes en su momento pasaban a ser una parte geográfica del mapa, ¿me explico? Y ahí se los pongo para que ubiquen Siquem como geografía, pero aquí está hablando de la persona, ¿ok? Entonces, y para que se den más o menos cuenta en dónde se desarrolló la historia, en el norte de Israel. Vuelvo al 2. Y la vio Siquem, hijo de Amor, Ebeo,
príncipe de aquella tierra y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Y tú dices, ah, caray, o sea, espérame, o sea, de repente me empiezas a leer la historia que salió sola y que se acostó con ella y la deshonró. Sí, vayan ustedes a saber. O sea, la Biblia nada más nos lo cuenta así. No sabemos si la invitó a una fiesta, ¿me explico? A una fiesta de su pueblo, si le habló bonito, si literal él dijo, a mí me vale, a mí me gustó y yo la voy a tomar y me voy a acostar con ella. Y aquí es por lo que se ve, Dina no quería, y no me refiero que no le gustara o no quería con él, simplemente ella no quería hacer eso, porque ahí habla y la deshonró. Ahora, yo les pregunto, díganme una historia muy, muy similar en la Biblia en el Antiguo Testamento, que alguien haya hecho eso, tal cual lo que hizo Siquem con Dina, que se lo hayan hecho a otra persona. A David. ¿A quién? ¿Cómo? Bueno, David hizo lo mismo con, ¿cómo se llama? Con esta niña, Con Betsabé, ¿no? con Betsabé, la esposa de Urías Eteo. Exactamente. Ahora, ahí, sí, o sea, sí es la misma escena, pero como nos diría el Gorni, ¿no? Como que Betsabé ahí no aplicó la ley, ¿no? Porque decía que cuando te hicieran eso, tú estabas obligado a gritar, ¿no? O a decir, oye, me están haciendo algo. Y si estaba en el reino y nadie corrió a la ayuda de ella, pues quiere decir que como que la Betsa dijo, pues órale, ¿no? Pues ya, no pasa nada, ¿no? O sea, ella no lo sintió tanto así. Pero bueno, sí está bien el ejemplo, pero pensemos precisamente en la hija de David. Miren, vamos a segunda de Samuel, capítulo 13. ¿Se acuerdan de Jonadab? Jonadab literal, hagan de cuenta que es el diablo. Y entonces siempre vas a tener a esos amigos, a esos Jonadabs en tu vida y precisamente tener mucho cuidado con quién nos juntamos, porque nos pueden influir. ¿Sí se acuerdan quién era Jonadab? Fíjense, segunda de Samuel capítulo 13, que aquí vienen las consecuencias, ¿eh? En segunda de Samuel capítulo 11, David viola a Betsabé y 2 capítulos después le hacen eso a su hija. Y fíjense, les voy a leer 13:1. Dice, aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. De entrada dices, qué enfermedad, ¿no? O sea, porque, caray, o sea, se enamora de la hermana, ¿no? O bueno, la media hermana o como sea. Dice, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab. Ay, esos amigos, ¿eh? Esos amigos. O sea, de plano, hasta aquí lo aclara, tenía un amigo. Ni siquiera dice un cuate, un brother, un conocido, un amigo. Hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Ah, caray. Y la serpiente era astuta, ¿no? Más que todos los animales, ¿no? Entonces dices, ah, caray. Y piénsenlo, Jonadab, ¿quién viene a ser de Abnón? Su primo. Entonces le suenan esas historias en donde de repente, ay, es que el tío violó a la sobrina o entre los primitos o el abuelo. Y las peores historias, las historias de terror, ¿dónde se dan? En la familia, en la familia. Y piénsenlo aún más en la familia de Dios, entre los cristianos, como se los he dicho. Ok, entonces va de nuevo. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. O sea, era su primo amigo. Y Jonadab era hombre muy astuto. Ya desde ahí la Biblia te está dando todo. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano.
recuérdenlo, no deben de revelar sus secretos a nadie. Ahora sí que tus secretos son tuyos. Lógicamente a Dios, ¿no? O sea, Dios conoce nuestro corazón y debemos de derramar nuestro corazón con Dios, pero no nos debemos de entregar. ¿Sí me explico? Porque, pues, qué le dice Jonadab? Pues cuéntame, cuéntamelo todo. A ver, dime, yo no voy a decir nada, yo te voy a aconsejar, yo te ayudo. Y ahí va este Amnón todo tonto a revelarle, ¿no? Yo amo a mi hermana, bueno, a la hermana de mi hermano, ¿no? ¿Y qué dijo Jonadab? No, pues de aquí soy, aquí voy a destruir el reino. Una bomba desde adentro, ¿no? Y dice, yo amo a Tamar, etcétera. 5. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo para que no te manden a la escuela. Ay, si no, casi, casi es la misma, ¿no? A todos nos pasó por el cerebro, no, les voy a decir a mamá que me siento mal, y ya, para no ir, es la misma. Y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. ¿Y David qué? Pues David, como no conoce a sus hijos, un buen papá, si conociera a sus hijos, ¿qué diría David? Pues yo de bruto le voy a mandar a Tamar a Amnón, si ya sé que este canijo, ¿sí me explicó lo que le va a hacer? Y ahí te das cuenta de un David que no conoce a su familia, que le vale, y que dice, ah, sí. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer. Mismo David le está entregando. Ahora piensen, a ver, no sé si piensen ahí la escena, ¿no? Y esta escena no la puse por Amnón y Tamar, la puse por Siquem y por Dina, ¿no? Pero piénsenlo, o sea, váyanlo leyendo y es la misma historia prácticamente, ¿no? Y luego, ¿qué dice? 8. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer, y dijo a Amnón, echad fuera de aquí a todos, y todos salieron de ahí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Piénsenlo, ¿no? Con Dina. Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. O sea, imagínense, todavía la hermana le dice, pues haz lo correcto ya, o sea, no está bien, pero ya mínimo pídeme con el rey, ¿no? Y este cuate hasta dónde llegó su enfermedad. Y ahora piensen en toda la desilusión. A las hijas de Israel, a las vírgenes, las vestían con unos vestidos o unas ropas de vírgenes, precisamente, que las distinguía. Y ellas, precisamente, el anhelo de su corazón era encontrarse al hombre que Dios tenía para ellas. Y piénsenlo, ¿en quién pensaban? Pues en Isaac con Rebeca. Ah, pues yo quiero una historia como mis patriarcas, ¿no? Yo quiero como mi papá, como mi abuelo, como mi bisabuelo. Y de repente les hacen eso. Y tú dirías, oye, pero tú estás en el pueblo de Israel, tú en el pueblo de Israel eso no pasa. ¿Y qué diría Dios? No, no importa en qué pueblo estés, en dónde estés, esto pasa en las mejores familias, en el mejor pueblo, entre cristianos, eso va a pasar. Pero ¿de quién es la responsabilidad? ¿Por qué violan a Tamar? Porque David no es un buen padre. Yo les pregunto, ¿Israel fue un buen padre? Digo, no los veo y no los escucho, pero supongo que me dijeron, pues no, y efectivamente no lo fue. Y ven cómo se repite el patrón, 2 patriarcas. Israel no era rey, pero digámoslo así, era el líder del clan. David era el rey. Los dos eran patriarcas. Los dos tenían muchos hijos. ¿Sí me explico?
Y dices, los dos tenían una hija hermosa, virgen, que tenía el anhelo de casarse con un hombre de Dios, digámoslo así, con otro rey, con... Es más, así no fuera rey, no fuera lo que ustedes quieren, pero que se casaran bien, no que las deshonraran. Y piénsenlo, pues no estaba el papá, pues qué carambas, ¿cuándo carambas iba a defender a su hija? Pues no, pues va a llegar este cuate, la va a violar, pues es lógico, claro. Con Jacob, ¿qué pasa? Jacob, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Salió tu hija sola a conocer a las muchachas del pueblo, de la ciudad? Pues llega este cuate, le ofrece el late del día y para adentro que están cenando. ¿Sí me explicó? Pues ya, piensen acá. ¿Dónde estás, rey David? Claro, ya sabemos que atendiendo los asuntos del pueblo y todo, pero ¿y tu hija? ¿No conoces quién es Abnón? ¿No conoces al primito, bueno, primo de la edad que haya sido Jonadab? ¿Es tu sobrino? ¿No conoces a tu hija? Todavía tu hijo se finge enfermo, te pide que, que le digas a la hermana y tú, sí, ve, hija, y prepárale de comer. No, si lo conocieras, no la mandas. Entonces se dan cuenta lo que hemos ido hablando de la paternidad. Si no hay un papá en la casa, lógicamente que los hijos, y sobre todo ahorita hablando de mujeres, las hijas, pues van a estar desprotegidas. Y perdón, o sea, la expresión, pero pues espérense lo peor. Lo mejor, y si bien les va, es que van a tener ahí a un noviecillo y no van a salir embarazadas. Eso es lo mejor, gracias a Dios. Pero si no está el papá, pues por supuesto que cuando ya de repente, ay, es que me hizo, es que esto, es que el otro, pues sí, pues no está el papá, pues ya valió, no hay de otra. Ok, pero bueno, le sigo leyendo porque aquí se repite otro patrón muy interesante. Dice, me quedé en el 14. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella la forzó y se acostó con ella, o sea, la violó. ¿Ok? Y luego dice, luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. O sea, ya literal, nada más te usé y ahora lárgate, ¿no? Y ella respondió, no hay razón mayor, perdón, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. O sea, imagínense, ahí llevaba sus ropas de virgen y de repente, órale, le hacen eso, ¿no? Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida y puesta sus manos sobre su cabeza, se fue gritando. ¿Ok? ¿Qué va a suceder después? Venganza y huida de Absalón. ¿Qué hacen los hermanos de Dina cuando oyen o cuando se enteran que Siquem la deshonra? También se van a vengar, es normal. Pero ahí vemos a un Jacob, ahorita lo vamos a leer, hasta cierto punto, y ahí es donde yo les preguntaría, ¿estaba bien que Jacob se enchilara o no quisiera que los hermanos se vengaran de lo que le hicieron a su hija? Dices, por un lado, wow, ¿no? O sea, qué madurez o qué, o no sé cómo llamarlo, de decir, oye, acaban de violar a mi hija y no me quiero vengar. Wow, ¿no? Esa es templanza, eso es tener misericordia del de al lado, ¿no? Pero por otro lado también dice, oye, la ley dice que está el Goel, ¿eh? O está el Redentor, o está el Vengador. Y si tú haces eso, tiene que ir este cuate a vengar. Y ni modo, si tú mataste, te van a ir a matar, ¿eh? Y si tú violaste, lo mismo. Entonces, hasta cierto punto, Dios no ve tan mal eso, que te vengues, ¿eh? Y no me refiero a que te vengues de lo que te hacen. Cuando pasa este tipo de situaciones, oye, violan a tu hija, lo único que tienes que ir a buscar a ese desgraciado y matarlo. Es lo mínimo, ¿no? Y Dios no se enchilaría, lo vería como justicia. Pero tú ves a un Jacob que les dice a sus hijos, no, es que está mal, ustedes solamente me hacen aquí que quede mal ante los pueblos. Pero yo les pregunto, ¿lo que hicieron los hermanos de Dina estuvo bien o estuvo mal? ¿Ustedes qué opinarían?
¿Qué piensan ante eso? A mí se me viene a la mente la historia de cuando David va, es que no me acuerdo del nombre de ese hombre, pero eh, David manda a unos siervos y el hombre no quiere atender a los siervos y entonces David se quiere ir a vengar y antes la mujer de ese hombre que no atendió a los siervos encuentra a David y le dice que no se vengue él para que su sangre no esté en sus manos, sino que deje que Dios pues lo haga, ¿no? Ah, no, no, creo que no le dice que deje que Dios lo haga, sino que le da una ofrenda a la mujer y entonces David no le hace nada al hombre y Dios Ujú. lo hace que se muera, o sea, se entiesa, se pone teso, solo que no me acuerdo del nombre del hombre. Es una de las esposas de David. La viña de Nabot, ¿no? Con Abigail. Nabot. Ah, sí, sí. Exactamente, exactamente. Ok, y en este caso, lo que dice Serge es correcto, súper correcto, así debe de ser. Pero en este caso ya hablas de que violaron a tu hija. Dices, ah, caray, a ver, espérame, ¿no? O sea, sí, sí entiendo esa parte de David que se enchila y quiere irse a reventar a Nabot y rollo, y Abigail intercede, ¿no? Y hasta David dice, ah, caray, ¿no? O sea, qué sabiduría, ¿no? Wow. Y por un lado dice, sí, ahí hay versículos, ¿no? Que la venganza es de Jehová, si te hicieran algo, tú no te vengues, ora a Dios, y todo eso es correcto, ¿eh? Pero se los voy a decir tal cual, ¿eh? En este caso, y yo se los preguntaría incluso en la actualidad. O sea, si tú tienes una hija y la violan, a lo mejor no es de que vas y matas al cuate, como en la antigüedad, pero sí haces justicia. Sí dices, oye, mínimo voy a levantar una demanda, este cuate tiene que estar en el botellón o lo que le tengan que hacer, pero, y a eso voy, perdónenme, perdón que les pregunto y les contesto y me quedo a medias, pero fíjense, aquí viene les leo, les voy leyendo para que vean, ¿eh? Dice, venganza y huida de Absalón. Y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. ¿Ok? Y luego que el rey David oyó todo esto, ¿qué dicen que hizo? Se enojó mucho. Dices, no, o sea, no, 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 wow, o sea, el super rey, el super papá protegiendo a su hija violada. No, pues solamente que se enojó mucho. Dices, oye, no, pero ahí viene algo bien interesante. ¿Por qué David se enojó mucho? Porque David hizo lo mismo. Entonces, cuando tú haces lo mismo, y cuando a ti te la hacen, ¿qué creen que pasa? Que solamente te enojas mucho. O dices, no, pues es que yo con qué cara le voy a decir a mi hijo que haga la tarea si yo no hacía la tarea. Pues ya nada más vas y le dices, hijo, pues haz la tarea, por favor, ándale. No, o sea, pero ¿qué hubiera pasado si tú sí hacías la tarea? No, irías con tu vara de hierro y "Ah, me haces la tarea y me sacas 10 porque yo sacaba 10 cuando era de tu edad, y órale, ¿me explico? O sea, actuamos conforme a cómo fuimos o a lo que hicimos. Entonces David no se sentía digno. David decía, pero yo con qué cara, ¿cómo me voy a vengar? ¿Cómo me voy a...? Pues no, pues nada más me enojo mucho, porque como yo hice lo mismo y a mí no me mataron, porque la ley decía, ¿eh? Si adulterabas o si violabas o si hacías eso, y ellos vivían bajo la ley. ¿Sabes qué? Tienen que matar, tienes que morir, ya sea que te apedreen, lo que te tenga que pasar, pero lo que David tuvo que haber hecho para que esto no pasara, para que a su hija no la violaran, para que Absalón no se vengara de Amnón, etcétera, 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 para que Absalón no muriera, ¿qué tuvo que hacer David? ¿Saben qué? Sí, pequé contra Jehová, sí, mi Salmo 51, sí, el Salmo 32, lo que ustedes gusten y manden, pero ¿saben qué? Betsabé y yo merecemos la muerte. Mátenos. Eso es lo correcto. Tanto para que la nación no se pudra, como mi descendencia no se pudra. Porque a raíz de segunda de Samuel capítulo 11, Israel no volvió a ser el mismo hasta el día de hoy, a causa de ese pecado. Y sí, David se arrepintió y Dios lo restauró, y de David y Betsabé nace Salomón y es el siguiente rey. Pero lo correcto, lo que tuvo que haber hecho David es, ¿saben qué? Mátenos.
Y a lo mejor en una de esas Dios hubiera tenido misericordia y Dios hubiera dicho, no, 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 tranquilo, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Pero ¿qué creen? Que si le hubiera pasado eso bueno, más bien, lo que le pasó a su hija, si David hubiera hecho lo correcto en su momento, David mismo hubiera tomado venganza. ¿Sí me explico? David hubiera dicho, no, a mi hija no me la tocan, eso no se hace, la ley dice que eso no es permitido y vamos a matar a Amnón, a mi hijo, ni modo. ¿Sí me explico? Entonces, por un lado, en la historia de Dina, no fue correcto y no estuvo bien cómo se vengaron los hermanos, porque ellos literal arrasaron con todos. Lo correcto hubiera sido, ¿saben qué? Amor, tráeme a Siquem, tu hijo. Él no hizo lo correcto, pelas. E incluso pelan los dos, Dina y Siquem, adiós. Me explico por dónde va. O sea, el punto es, sí, si alguien violó, por supuesto que te tienes que vengar, pero solamente de él. No te tienes que enojar mucho como lo hizo David. No, pues con qué cara lo voy a matar o con qué cara, ¿qué le digo si yo hice lo mismo? Ni eso, ni tampoco arrasar con todo el pueblo, con toda la ciudad y con toda la familia del que violó. ¿Me explico? Tiene que ser lo justo. La ley te dice que el violador tiene que ser muerto, tú matas al violador, punto. Y Dios va a decir, está bien, es correcto, se hace justicia, pero ni te vas a enojar mucho, ni tampoco vas a arrasar a todos. O sea, estos dos cuates se fueron a los dos extremos. Ok, entonces miren, les leo el 22 y me regreso ya a la historia de Dina. Les leo de nuevo el 21. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. ¿Y se acuerdan? Absalón se termina vengando de Amnón y lo mata. Regresemos a la historia del Génesis. ¿Cuál es la siguiente? Ah, miren, ahí está, esa. Fíjense, me regreso. Y la vio Siquem, ok, en el 3. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. ¿Se acuerdan? Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí viene ese principio que nosotros ya sabemos. Cada que tú tienes relaciones sexuales, y sea con quien sea, ¿eh? O sea, si es con tu esposa, que es lo correcto, te haces una sola carne y te vas uniendo cada vez más. Pero si o sea, en el momento en que tú, antes del matrimonio, fuera del matrimonio, como ustedes lo quieran llamar, tú tienes relaciones sexuales con una persona, tu alma literal se liga, se une a esa persona. Por eso, como Gorni nos explicaba en el discipulado de actividad de demonios en su momento, ahí ves a la persona ya viejita y no puede olvidar al gran amor de su vida, ¿no? De la juventud. Y es que no puedo olvidar a tal persona y la amo y vive atorada con esa persona. ¿Sí me explico? Y ahí ves a las personas, es que no la puedo olvidar o no lo puedo olvidar. Pues no, pues te hiciste una sola carne con esa persona. Y el problema es que entre más personas vayas conociendo en tu vida y tengas relaciones con esas personas, pues vas dejando tu corazón hecho pedacitos, vas dejando cachitos de tu corazón. Y por eso cuando ya llegas a la persona que es o a la persona que Dios te manda, ya no puedes amar. O lo peor, traes toda una biblioteca ahí en tu cerebro y quieres tratar a esa persona como tratabas a tus anteriores relaciones. Entonces, a la número uno no le gustaba esto, a la número dos no le gustaba así, a la número tres hacíamos tal actividad. Y entonces quieres replicar, agarras de todos un poco y eso es lo que le dedicas a la persona que Dios tiene para ti. Y por eso vienen las broncas y por eso, ¿sí me explico? Pero aquí viene ese principio, su alma se ligó, ah, caray, eso suena muy acá. No, pues es lógico, es natural. En cuanto tú tienes relaciones con una persona, ahí ya te haces una sola carne, punto, ni modo. Y te influye. Y si ya eres cristiano, y eso viene en 1 Corintios 7, si tú eres cristiano y tienes relaciones fuera del matrimonio o antes del matrimonio con una o un incrédulo, solamente hay una transferencia de demonios. ¿Sí me explico? No es que tú le pases tu santidad al incrédulo o a la incrédula, no.
El incrédulo o la incrédula te va a contaminar y va a haber una transferencia de demonios terrible, brutal, y ya no va a ser lo mismo. Y por mucho que leas, por mucho que ores, ya no va a ser igual. Pero en Primera de Corintios sí te explica el efecto paraguas que tú le puedes hacer a tus hijos. Si tú si tú te casaste y ya, aunque te hayas casado mal, independientemente que te hayas casado cristiano con incrédula, cris- ¿cómo? A ver, ayúdenme ahí con un micro, ¿no? Ok, aunque te hayas casado cristiano con incrédula, incrédulo con incrédula o cristiano con cristiana, no importa, mientras ya te hayas casado y ya se haya constituido el matrimonio, o precisamente lo que Dios le llama matrimonio, no importando si son incrédulos, y eso presten mucha atención, ¿eh? No importando si son incrédulos los dos, mientras tú ya tengas relaciones sexuales con tu pareja en el matrimonio, hagan de cuenta que tú santificas a la otra persona. Si tú eres cristiano y estás casado con una incrédula y tienen relaciones, ahí ya no hay ninguna transferencia ni ninguna contaminación de nada, porque ya estás dentro del matrimonio. Y al contrario, tú santificas a la persona incrédula cuando tienen relaciones. Y si tienen hijos, mejor aún, porque ahí hagan de cuenta que le pones un paraguas a tus hijos, están más protegidos, si así lo quieren ver, hay mayor santificación. Y eso nos debe de quedar claro. Por eso cuando yo me acuerdo de más chavito, que decían, cuando yo era incrédulo y llegaba a ir a algún estudio de Biblia y decía el pastor, guárdense, no tenga novio, no tenga novia. Y yo me acuerdo que decían, y yo decía, pero ¿de dónde sacan estos cuates? O sea, su afán, ¿no? De joderle la vida. O sea, si quieres tener novia, novio, pues déjanos ya, ¿no? O sea, como que yo decía, ¿por qué no te explicaban? Simplemente te decían, guárdate para el hombre o la mujer de Dios para tu vida, ¿no? Y no tengas relaciones antes del matrimonio, y no tengas novio. Y yo decía, pues sí, pero no me dicen por qué o para qué. Si a mí me hubieran explicado esto, pues yo hubiera entendido y hubiera dicho, ok, ya entendí el por qué no debo de tener relaciones antes del matrimonio o fuera del matrimonio. O ya entendí el por qué no debo de tener un novio o una, bueno, no yo un novio, ¿no? Pero digamos novia o las chavas novio, ¿no? ¿Por qué? Ya entendí por qué. Pero si a ti no te lo explican, no te leen Primera de Corintios 7, no te explican que tu alma se liga, no te explican que hay una transferencia del mal, pues tú dices, pues a mí qué me importa, ¿no? Pues ya cuando me case, pues ya me voy a casar y ya, esa es la buena, ¿no? Y en cambio, cuando te lo explican, dices, ya hay un propósito, el por qué me debo de guardar. Ya entendí el por qué no debo de tener relaciones. Ya sé por qué no debo de andar de aquí para allá y probando. No son las nieves pachus, ¿no? Los que viven en Pachuca y saben de lo que les hablo. O sea, no es de que denme una de pistache, una de queso y una de yogur, no. Esa es la que va a ser y esa la pruebas y esa la comes y te compras esa nieve, ¿sí me explico? Ya no es de que, ya no me gustó esta nieve, ahora la cambio. No, ya te la compraste, ya te la terminas. ¿Ok? Entonces, hasta cierto punto, Siquem ya no lo quiso hacer mal después, pero no, el problema es que el orden lo hizo al revés. Primero la deshonra, primero se acuesta con ella, primero todo, y ya al final, ay, es que mi corazón se ligó a ella, mi alma, y ahora sí lo quiero hacer bien, y ándale, papá, toma harina por mujer mía, ¿no? Ya después lo quiso hacer bien, pero dices, no, tuviste que haberlo hecho bien desde el principio. Vi a Dina, la vi en el pueblo, me gustó, oye papá, la hija de Jacob me gustó, ¿qué onda? Vamos a pedirla, ¿no? Y muy probablemente a lo mejor Jacob hubiera dicho, pues órale, ya no pasa nada, ¿no? Pero vean, todo mal. Ahora le sigo leyendo, dice, y habló Siquem a Amor su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Amor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones. ¡Ah, caray! Y se enojaron mucho. Dices, ay, ¿dónde he leído eso?
Ahí está la misma historia de Amnón con Tamar. Dices, ah, caray, se enojó mucho. Pues sí, los hermanos también se enojaron mucho. Sí, porque eran unos malandrillos. Imagínense Rubén, cuando vamos a ver que más adelante se mete con la esposa de su papá, pues con qué cara iba a querer hacer venganza de su hermana, pues lógicamente se iba a enojar mucho, porque como yo hice algo que no es correcto, pues yo quiero que se enojen mucho, no que me maten. Entonces con mi hermana me enojo mucho. Ahí está la misma historia de David. Ok, y dice, se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Amor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y y tomad vosotros las nuestras. Yo les digo, eso está bien o está mal. Dice, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijeres. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Ok, les vuelvo a leer esto. Dice, en el 9, y emparentad con nosotros, dándonos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros. Yo les pregunto, ¿eso que le proponía Amor a Jacob estaba bien? Estaban entre patriarcas, ¿eh? ¿Ustedes qué opinarían? ¿Estaba bien la propuesta o no? No, ¿Por qué? porque Dios les decía que no debían de mezclarse y dar a sus hijas a los extranjeros, y porque pues ahí estaban pues seguramente los heteos, jebuseos, Exacto. ¿Qué y le, qué? Perdón. pues Dios, o sea, sí llegó el pueblo ahí, pero les pidió que no debían mezclarse, por, ¿Qué? Perdón, es que no te perdón, veo bien. perdón, porque se supone que, bueno, es como ahorita en la actualidad lo que tú decías. No nos podemos apartar del mundo, pero sí debemos de cuidarnos porque influyen las malas conversaciones, corrompen, Ujú. pues el mundo te puede ir jalando si es que tú no estás pues bien cimentado en Cristo, y entonces pues harías una mezcla y pues Dios no, eso no le agrada. Exacto. ¿Cuál fue la indicación de Isaac a Jacob cuando iba huyendo de Saúl? ¿Quién se acuerda qué le dijo? Por eso a mí me sorprende. Y digo, Jacob, aparte de que ya naciste de nuevo, ¿qué indicación te dio tu papá cuando ibas a ver a tu tío? ¿Se acuerdan qué le dijo? No vayas a tomar mujer extranjera, tomas de las hijas de nuestra familia, de tu tío, de Labán. ¿Sí se acuerdan de esa indicación? Cuando sale huyendo Sí, y lo bendice y le dice, por piedad, con extranjeras no. Y tú ahorita ves a Jacob y ya ha nacido de nuevo. Por eso yo les decía, no importa si ya naciste de nuevo, vas a seguir cometiendo babosadas. Y el mayor ejemplo de un nacido de nuevo que maduró es Pedro. Tú lee a Pedro en los evangelios y lees sus cartas, primera y segunda de Pedro, no es el mismo, ¿eh? No es el mismo Pedro el de los evangelios que el de las cartas, porque ya hubo una madurez, ya creció en la fe, ya avanzó. En los evangelios ves a Pedro ridículo tras ridículo, tras ridículo, tras ridículo. Y dices, no inventes, Pedro, ya, o sea, no puede ser que en todas las riegas, en todas. Aún así Jesús lo pone como líder. Y ya en sus cartas ves una sabiduría en Pedro. Ya dices, ah, caray, ya no es el mismo Pedro. Por supuesto que no, ya creció, ya es anciano, ya es maduro, ya tiene experiencia. Entonces lo mismo va a ir pasando con Jacob. Pero ahorita, independientemente de que ya nació de nuevo, sigue cometiendo ciertas cosas.
porque vamos a ver que Jacob prácticamente dijo, sí, mientras se circunciden, órale, porque es la señal del pacto, pero no, es como cuando le dices, te gusta una chava, y le dices, oye, pero vamos a mi congre, vamos a la iglesia. ¿Qué dice la chava? Pues sí, pues con tal de amarrar, pues sí voy, y ya que nos casemos me quito la máscara, no pasa nada, de que nunca fue cristiana, pero pues con tal de, pues sí voy, ¿no? Con tal de obtener lo que yo quiero, pues por supuesto que voy a chillar con las alabanzas, y wow, el pastor, y voy a leer la Biblia. Sí, claro, lo que tú me digas, con tal de estar contigo, ¿no? Entonces ahí dices, oye, pues ¿qué tenemos que hacer? Circuncídense. Ah, pues así, pues sí, me circuncido. Pues sí, no pasa nada. No, mi Jacob, se te está yendo. ¿Dónde está el claro ejemplo? Vamos a Nehemías 13:25. Y a Nehemías le valía, y a Nehemías les arrancaba las greñas, ¿eh? Fíjense. Así que cuando vean a alguien en la congregación medio calvo, quiere decir que ya andaba mal. No, no es cierto, no, no es broma. Fíjense, dice, sí, ahí están, Nehemías 13:25. Sí, Dice, y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Yo entiendo que esto se escribió después, no le podemos decir a Jacob, al revés, o sea, más bien Emías saca de las historias de Salomón, etcétera. Pero dices, oye, aquí está más claro, no le vas a dar a tus hijas, perdón, a ver, déjenme, se los leo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros. ¿Se acuerdan cuál es el contexto de Nehemías? Nehemías está reconstruyendo los muros de Jerusalén que fueron derribados. Y precisamente los muros en nuestra vida representan esas barreras, ese carácter, ¿no? Ese saber que sí, que no, poner esos límites en nuestra vida, ¿no? No había límites o no había muros en Israel. Y ya que reconstruyen los muros, ¿por qué destruyeron, por qué arrasó el templo Nabucodonosor? Porque no se portaban bien, porque se mezclaban con otros pueblos, adoraban a sus dioses, no se querían arrepentir. Vino la disciplina, vino el exilio, 70 años en Babilonia, regresan a la orden del rey Ciro, con Esdras reconstruyen el templo, con Nehemías reconstruyen el muro o los muros. Y cuando ya están reconstruyendo, porque entre ese de que reconstruyen templo y muro, no me acuerdo cuántos años pasan, pero pasan algunos, no me acuerdo si 50, 70, no me acuerdo, la verdad, 35 años, no recuerdo bien, luego les doy el dato. Pero pasa un tiempo, no es como que lo reconstruyen en 2, 3 años, pasa un tiempo, digámoslo así, una generación. Y no ya cuando ya están reconstruyendo estos cuates, tienen, o sea, se mezclan con mujeres de otro, no me acuerdo de qué nación eran, pero se mezclan con mujeres que no eran judías y se acuerdan que incluso los obligan a despedir a las mujeres junto con sus hijos. Dices, no, pero qué gachos. En la mente de ellos era, no, porque precisamente el exilio y la disciplina de Dios vino porque no hicimos lo correcto. Ya reconstruimos el templo, ya reconstruimos los muros y vuelven a hacer lo malo ante los ojos de Dios. No, no puede ser posible. Entonces por eso Nehemías dice, yo les arrancaba los cabellos, o sea, pórtense bien. Si ya saben que no le fue bien a Dina, saben que no le fue bien a Tamar, saben que eso no nos deja nada bueno, como el rey Salomón, nos deja pura destrucción. No los mezclen. ¿Qué pasa en la actualidad con los cristianos? Hijos de pastores, pues ya tiene su novia, ¿no? Ya tiene novio. O los mismos cristianos, dejen ustedes pastores. No, ni modo que le prohíba, ¿no? Entonces que si le prohíbo se va a ir de la casa. Pues que se vaya, ¿me explico? Es más, arráncale tú las greñas, lárgalo de tu casa tú.
porque precisamente los hijos no hacen caso porque le van midiendo con los papás. Dicen, no, papá no me dejaría de dar dinero. No, papá no me correría. No, ni modo que me hagan esto. Entonces se nos hace fácil pecar. En cambio, cuando el papá o la mamá es firme y te dice, tú haces eso y te me largas, sí, y lo haces y te larga, dices, no, no, mejor sí, ¿verdad? Y digo, no, no, o sea, cada quien va a saber cómo es con su hijo o su hija, no importa, cada quien sabe, pero cuando ya hay carácter y dices, esto no lo voy a tolerar, y aquí no se hace esto, y si vas a hacer aquello, yo no estoy, o yo no voy, o yo no consiento, y hazlo cuando vives, vivas solo, cuando te mantengas, ya como hijos dices, caray, no, ¿verdad? Si eso no, ya no, no está bien. Y Nehemías no le importaba y decía, ¿sabes qué? Largas a la esposa y al hijo, porque no vamos a mezclarnos. Por eso viene la disciplina. De ahí vienen los samaritanos. ¿Me explico? Entonces, no, eso no lo puedes permitir en tu pueblo. Como cristianos, ¿cuál es el objetivo a nuestros hijos? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Cristo con Belial, los ídolos con el templo de Dios. No puede ser. Y tenemos que tener carácter como papás y decir, no, tú no te vas a casar mal, tú no vas a estar con incrédula, con incrédulo. Tiene que ser un hijo de Dios, una hija de Dios, una princesa, un príncipe. Pero ahora les pregunto, ¿nada más le vas a decir que no porque sí? No, no te va a hacer caso. Tú lo tienes que vivir. Tú lo tienes que vivir y tú tienes que ser ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, tienes que ser esa Ruth, esa Abigail, esa Esther, tienes que ser ese David, tienes que ser ese Abraham, tienes que ser ese Isaac. ¿Me explico? Tienes que ser ese Daniel, ese Job, íntegro, José. ¿Se acuerdan de la tímida, que así la apodaban, a la esposa del Potifar? Ándale, acuéstate conmigo y acuéstate conmigo. Y José prefirió irse a la cárcel física que a la cárcel mental, a vivir encarcelado dentro de su mente al cometer pecado. No, dijo, me voy a la física, me vale. Yo no voy a cometer tal cosa ante mi Dios. ¿Y a poco no todos desearíamos tener unos Josés? O ser nosotros un José y poderle decir a nuestro hijo, esto no. No, pero que quién, esto no. Y que él diga, sí, sí, es cierto, eso no, porque mi papá no lo hace. ¿Cómo por qué yo lo voy a hacer? O sea, si mi papá no toma Coca-Cola, ¿yo de dónde voy a pedirle que me dé Coca-Cola? Pero si mi papá se echa la de 2 litros, no manches, y luego a mí me dice que no le tome a la de 1 litro, pues, ¿con qué cara? Entonces se dan cuenta el peso, o sea, se dan cuenta por qué le pasó lo que le pasó a las hijas de David y de Jacob, porque ellos no vivían lo que predicaban y no eran buenos papás. Y aquí vemos a un Nehemías durísimo, pero a él le valía gorro y les arrancaba las greñas y se les iba con todo, tipo Juan el Bautista. Pero aquí no vamos a tolerar, ¿sí me explico? Y eso es de lo que ahorita carece el cristianismo. Ya, mira, ya, ande de borracho, de que ande, pues mira, mejor yo le compro el chupe y que tome en la casa. Mira, pues de que ande ahí escondidas, mejor ya que tenga la noviecita, ¿no? Están bien vigilados aquí en la casa. No, dales 3 segundos y ya con 3 segundos ya valiste, ¿no? Entonces, bueno, perdón, ya cómo vamos. Híjole, no sé qué diapositiva es la siguiente, no veo yo. Bueno, era cuando Absalón mataba, creo que así, o no me acuerdo si era esa o la de los hermanos que se vengan de. Si quieren, nada más les leo rapidito Génesis, vamos a regresar. Pero se dan cuenta el peso que tiene, perdón, la valga la redundancia, no tener carácter, no ser firme desde un principio, no estar con los hijos. No, pues no estoy con ellos. ¿Con qué cara? ¿Qué le digo? Si ni lo veo, si ni convivo, si ni juego, si no lo amo. Ok, rapidito me sigo, les termino. 34:11. No, 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 perdón. 34:13. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina su hermana. Y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón.
entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Yo creo que si Nehemías se para ante esa escena, deja pelones a todos. ¿Sí me explico? Yo creo que dice, no, 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 estos cuates están mal. ¿Quién es el papá de estos cuates? Y cuando le dijeron, es Israel. ¡Ah! No, espérame, que no, no puede ser, no puede ser. ¿Cómo es posible? Ok. Y dice, y parecieron bien sus palabras a Amor y a Siquem, hijo de Amor. Y no tardó el joven en hacer aquello porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Ok, entonces fíjense, tantito. Mm, ok. Cuando dice el 15 más con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. ¿Cuál es el plan de los hijos de Jacob? Ellos no les está importando, ellos les vale el pacto, ellos les vale Dios, ellos no les interesa eso. Ellos lo que les interesa es que estos cuates se circunciden y los vamos a agarrar débiles. Y en cuanto ya estén bien tronados, los matamos, no los echamos. O sea, piensen en Jacob, cómo no conoce a sus hijos. Jacob pensando, va, si se circuncidan, pues órale, todavía. Y los hijos de no, que se circunciden para tomar venganza. Entonces, para que vean la maldad, y tú dirías, ¿estos son las 12 tribus? ¿Esta es la nación de Israel? Dios diría, sí, efectivamente, de estos desgraciados voy a ser mi pueblo, porque precisamente Dios se encuentra placer y Dios deshace lo que es con lo que no es, la sabiduría del mundo con lo necio, o sea, ¿se acuerdan de todo eso? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso y lo hace sentar junto a reyes, junto a príncipes de su pueblo. Entonces dices, qué manía de Dios de querer. Y Dios diría, es que ese es el punto, que yo quiero que tú te identifiques con estos cuates, que yo quiero que tú te identifiques con Jacob, con Simeón, con Leví, con Dina, que todo esto que te voy leyendo tú digas, esto me pasó, esta es mi familia, esto es, y que digas, si puede haber restauración, puede haber algo grande, como le decían a Jesús, de Galilea puede haber, no, no me acuerdo la expresión, ¿no? Puede salir profeta o puede haber algo grande de Galilea o algo así, y que tú puedas decir, sí, sí, Dios me sacó de ahí, esa es mi historia, y yo soy Dina, yo soy Jacob, yo soy los hermanos, o yo fui como Amor y como Siquem, yo era Jonadab, a lo mejor yo no las violaba, pero yo les daba el consejo, yo era más astuto, ¿me explico? O sea, que tú puedas asimilar y decir como quién era yo, como quién fui, pero ya no soy, ¿sí me explico? Y Dios sí restaura, ese es el punto. Pero bueno, miren, les Oye, dejo. hijo, ¿puedo Digo, comentar tantito algo? Fíjate que justo ayer en la lección que daba a los niños en sí. Segunda de Reyes, precisamente decía que, pues bueno, en todo lo que habemos, bueno, que leemos de los reyes había dos, o hacían lo bueno o lo malo ante los ojos de Dios, pero Ujú, van decayendo. ujú, Joacín deja a su hijo y precisamente pues hace lo mismo, solamente pues está de rey 3 meses y entonces los arrasa Nabucodonosor. De ujú, hecho, Nabucodonosor pone de rey a Sedequías, bueno, tenía otro nombre y ujú, le cambia el nombre y precisamente se los lleva deportados y avanza, o sea, llegó a Judá, pero avanza a Jerusalén y dice que pues arrasa el templo, o sea, lo saquea. ujú, Entonces, ahorita con nuestra vida, pues así yo lo imagino, ¿no? La importancia porque nosotros ahora somos ese templo y ujú, precisamente si nosotros permitimos cosas, pues nos pueden saquear, nos pueden llevar todo lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y ujú, pues la importancia de leer, porque precisamente tú dices, bueno, leo y por eso es que no me debo de mezclar, por eso no debo de hacer esto, por eso no debo de hacer lo otro, porque precisamente leo y veo esas historias y veo claro. cómo se los llevaron, Nabucodonosor se los llevó y los tuvo exiliados, 70 años. O Ujú, sea, devastaron a Jerusalén, el templo lo derribaron completamente, o sea, lo dejaron hechos ruinas.
Y entonces así nos puede pasar a nosotros, que nos dejen hechos ruinas. Exacto. De hecho, es así de sencillo. Tú ves a un cristiano que anda con una incrédula, de entrada dices, pues no lee la Biblia. Es así de sencillo. No me puede decir que la lee, porque si la leyera no haría esto. Es así de simple. ¿Se me explicó? Exactamente, a eso voy. Por eso la importancia de, como dices, de la lectura, porque cuando tú lees, a lo mejor tu carne te dice, yo quiero hacer esto, pero pasas por una lección y dices, no, pero Dios me dice que eso no es, pues ni modo, me la trago, me aguanto, hago berrinche, pero no lo hago. Pero si no hay un freno con la palabra, si no hay una lectura, si no hay algo que Dios te avise, esto no, aguas, cuidado, no te unas en yugo desigual, ponle atención a tus hijos, esto y lo otro, pues ya dices, pues yo ahí la llevo, ¿no? Y ya que te pasa lo malo, dices, ay, si hubiera sabido antes. Dios dice, es que sí pudiste haber sabido antes, si leías y lo hubieras evitado. Digo, cuando dices, mira, yo era incrédulo, yo era incrédula, nací de nuevo a tal edad y lo... Dios dice, mira, ya ni te acuerdes de lo de antes, eso ya, no hay manera. Pero sí de cuando naciste de nuevo, ¿cuál real? Ahí sí, eso sí te lo voy a demandar, ¿eh? ¿Qué hiciste ahí, no? Y ahora piénsenlo, ya con esto acabo, perdónenme, rápido. Ahorita más que nunca, a mí no me tocó, ¿eh? A mí no me tocó. Yo fui a la escuela normal, yo todo normal. En la secundaria te rifabas tu tiro atrás de los talleres, jugabas fútbol, andabas con las chavitas. Ahorita ya dices, no inventes. Y ahorita con todas las ideologías de género, con todo LGBT más no sé qué, RHZ, ya dices, ya váyanse a carambas. ¿Qué tanta babosada sacan? Ahora tu hijo lo tiene que educar una drag queen, ahí todo un vato vestido de mujer, y su orientación sexual ya ellos te van a decir, tiene que haber clases de, te tengo que enseñar cómo te tienes que masturbar. O sea, dices, ¿qué? ¿En dónde malditas vivimos? O sea, ¿qué carambas pasa? Ya no nos tocó a nosotros, pero a nuestros hijos sí les va a tocar. Y ahí de quién va a depender, de quién va a ser la chamba, de uno como papá. Y ni modo, te vas a tener que rifar tipo David con leones, osos, pero a mis ovejitas nadie me las toca. Y ahí es donde ahí es donde se está viniendo lo sabroso, donde dices, ¿sabes qué? Te voy a censurar. Ay, tú andas hablando de la palabra de Dios, te mato. Ay, tú no toleras a los homosexuales, estás mal tú, ¿eh? Ya no vas a dejar que nosotros eduquemos a tu hijo sexualmente. Ah, estás mal. Y eso es lo que el cristianismo no ve. Y luego se la pasan ahí peleando entre cristianos y el rollo. Y dices, no, a ver, ubíquense en qué época estamos viviendo. Ya eso de Dina y de Tamar, eso ya pasó, eso ya quedó. Por eso ya es casi, casi normal ahorita, ¿no? Y ahorita es hombre con hombre, mujer con mujer, esto con lo otro. Dices, no, ya, o sea, por eso sí la importancia de estar ahí al pie del cañón, sobre todo con los hijos, con los sobrinos, con los nietos, guardarlos y no, por favor, eso yo se los encargo, no decir es que está chiquito, es que no, o chiquita, no, se le habla la palabra de Dios como es y se le dice, esto no es correcto, esto no es así, mira, la Biblia dice, esto debe de ser así, pero sobre todo con nuestra vida, ¿vale? Que a nosotros nos vean congruentes, si no, pues no nos van a hacer caso, van a decir, ah, sí, tú dices, pero no lo haces. Ok, bueno, pues miren, si quieren vamos a dejarle ahí, no sé si alguien quiera agregar algo, comentar algo más, o ya oramos. Si quieren, que nos ayude mi buen Serge, todavía sigues ahí, amigo, ¿tú nos ayudarías orando? Sí, con gusto. Porfa, amigo, gracias. Padre Santo, gracias Señor por este tiempo que tú nos diste para estudiar tu palabra, Señor, porque tú tienes un mensaje para nosotros, claro, en donde nos pide ser rectos para ti, Señor, para que cuando veamos en nuestra vida que algo está mal, pues podamos actuar conforme tu rectitud, Padre, que podamos tener esa moral, Señor. Tú guíanos siempre en tu palabra, Padre. Guíanos el resto de esta semana para que podamos actuar conforme tu deseo, Señor, y conforme tu espíritu, que tu espíritu nos guíe
nos guíe en nuestros pasos y en cada una de las decisiones que tomamos, Señor. Te agradecemos por la vida de Jonah, Padre. Tú síguelo guardando, cuidando. Te pedimos por él. Sigue poniendo tú tu sabiduría en él, para que él siga apacentando el rebaño. A tu grey, Padre, gracias. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto y te agradecemos. Amén.